Que Dios los bendiga en esta noche. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de la obstrucción espiritual. Y hoy vamos a hablar de otra cosa que obstruye la espiritualidad. Y esta es el miedo. El miedo. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Y dice: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. La palabra nos enseña que el amor maduro echa fuera el temor, o como dicen otras versiones, el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí habla de que es un amor maduro, o sea, un amor que ha sido perfeccionado cada día. Pero el amor solo puede ser perfeccionado por Dios. Y este amor echa fuera el temor, echa fuera nuestros miedos, echa fuera aquellos miedos que están obstruyendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Una de las obstrucciones más espirituales y una de las más grandes es el miedo. El miedo, así como te paraliza a ti, paraliza también la obra de Dios en tu vida. Así como tú sientes cuando tienes miedo de algo, que tú te paralizas, que puedes quedar aún quieto por causa del miedo, así el mundo espiritual también se paraliza porque deja de obrar para ti. Todo a tu alrededor se empieza a paralizar y se empieza a obstruir todo lo que viene de Dios. Se empieza a detener todo lo que viene de Dios para tu vida porque hay un miedo. Y a veces este miedo se manifiesta como eran antiguamente los fariseos. Los fariseos cumplían la ley, pero no cumplían la ley porque amaban a Dios. Cumplían la ley porque tenían miedo de Dios. Tenían miedo de desobedecer a Dios, pero ellos no amaban a Dios. Ellos no podían y no amaban a Dios. Entonces, si ellos hubieran amado a Dios, no hubieran tenido ese miedo y aún hubieran conocido que Cristo era el Hijo de Dios. Hubieran entendido aún la ley, el Pentateuco, la palabra de Dios, lo hubieran entendido mejor. Porque vivían por amor y no hubieran vivido por miedo. Pero ellos siempre vivían por miedo, tratando de cumplir todas las leyes, pero con miedo. Con un miedo de que si no las cumplían, podía suceder algo malo. Con un miedo de que si no cumplían lo que decía la ley, podía pasarles algo. Vivían atados a un miedo. Y esto es parte de la religiosidad que entra a veces a nuestras vidas. Es parte de algo que pone el enemigo, como también puede ser parte de eso que la Biblia llama pequeñas zorras. Esas pequeñas zorras son aquellas que se meten en nuestra vida y empiezan a destruir nuestra vida espiritual sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Y cuando destruyen nuestra vida espiritual, también destruyen nuestra vida aquí en la tierra.
empiezan a acabar con nuestra familia, con nuestra economía, porque empiezan a acabar con todo. Entonces, el miedo paraliza todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en parte el miedo también trae ansiedad. Cuando tú tienes miedo, tú empiezas a sufrir de ansiedad, tú empiezas a sufrir de estrés, tú comienzas y tu cuerpo empieza a experimentar ciertos cambios y todo alrededor tuyo se empieza a paralizar. Y no es por tanto que se paralice, sino porque tú empiezas a verlo paralizado. Tú empiezas a ver que todo se paraliza y que nunca se va a cumplir nada de lo que Dios ha dicho. Porque siempre tienes un miedo de hacer lo incorrecto. Pero la palabra nos enseña que el amor de Dios, que es el que se perfecciona en nosotros, y Él nos enseña y nos ayuda a madurar ese amor. Ese amor perfeccionado echa fuera todo miedo, echa fuera todo temor. Y cuando el temor se va, empezamos a vivir por amor. Entonces ya no cumplimos las cosas y no pecamos por miedo, sino que no pecamos porque amamos a Dios, porque estamos en un amor perfeccionado. Y esto es libertad, porque si vivimos tratando de no pecar y de no hacer las cosas mal, solo por un miedo, entonces no estamos viviendo en libertad, estamos viviendo en cautividad todavía. Pero hoy Dios quiere librarte de ese temor. Hoy Dios quiere perfeccionar su amor en ti. Hoy Dios quiere que tú aprendas que es mejor vivir con amor que vivir con miedo, para que tú renuncies a tus miedos, para que tú renuncies a eso que está haciendo una obstrucción para que Dios cumpla sus promesas en ti. Por eso recibe del amor de Dios y suelta el miedo. Por eso Cristo también decía que no le tuvieran miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino más bien témanle a Dios que puede matar el alma. Pero no está diciendo que le tengamos miedo a Dios, está diciendo que temamos a Dios, porque es muy diferente tener miedo que temer. Temer también tiene que ver con amor. Temer tiene que ver con amar a Dios, con respetar a Dios. No es tener miedo de que algo malo nos va a hacer Dios o va a ocurrir algo malo porque nosotros pequemos. No, no es así. La palabra nos enseña que el temor es como un respeto hacia Dios y es amor hacia Dios. En cambio, el miedo sí paraliza todo. El miedo nos causa ansiedad. En cambio, temerle a Dios no nos causa ansiedad, porque lo hacemos desde el amor. Temerle a Dios es amar a Dios. Entonces, cuando empezamos a vivir amando a Dios, ya es muy diferente que vivir teniendo miedo de que tal vez Dios pueda hacer algo en contra de nosotros por nosotros cometer errores. Entonces, la palabra de Dios dice en el versículo 16, así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que nos tiene. Amén. Entonces, así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que nos tiene. Debemos confiar en el amor que Él nos tiene. Debemos confiar en lo que Él nos da. Debemos confiar en Dios siempre y debemos soltar este temor. Si no soltamos el miedo, entonces nunca vamos a poder avanzar, porque el miedo es uno de los que más paraliza el mundo espiritual a nuestro alrededor. El miedo es una obstrucción muy grande y no permite el cumplimiento
de las promesas de Dios en nosotros. No va a dejar que se cumplan las promesas en nuestras vidas. El miedo no dejará que se cumpla lo de Dios en nosotros. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. De esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que vamos a tener una confianza y una seguridad porque vivimos en amor y tenemos la confianza en el día del juicio. O sea que el día del juicio no nos causa temor. Pensar en el día del juicio no nos causa miedo. Porque dice que así como Jesús es, así nosotros somos en la tierra. O sea que si vivimos en el amor, entonces seremos como es Cristo. Y ya no viviremos por miedo. Entonces ya no tendremos miedo del día del juicio. Ya no tendremos miedo de que cometimos errores en la tierra y seremos juzgados en el cielo, sino que como vivimos en amor, entonces Dios permanece en nosotros y como Dios permanece en nosotros, Él se revela a nosotros a través de su amor y empezamos a ser como es Cristo. Cristo vivió en la tierra, vimos como Él fue en la tierra. Cristo resucitó, ahora está en el cielo y sigue siendo como fue aquí en la tierra. Y como lo amamos y el amor de Dios de Él está en nosotros, entonces ahora empezamos nosotros a ser como es Él, porque tenemos su amor en nosotros. Entonces, como tenemos su amor en nosotros, empezamos a ser como Él. Entonces el día del juicio, como fuimos como Él, no vamos a ser hallados malos siervos delante de Él, sino que seremos aprobados. Entonces por eso no tendremos miedo de el día del juicio, porque así como es Cristo, ahora nosotros vivimos en amor y somos así como Él. Pero si vivimos en miedo, entonces no somos como es Cristo. Si vivimos en miedo, no somos como es Cristo, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y no pagó un precio para que viviéramos en miedo. No pagó un precio para que viviéramos temiendo al enemigo o teniéndole miedo al pecado. La palabra dice que debemos de huir del pecado, pero no tenerle miedo. Tenemos que apartarnos de él, pero no tenerle miedo. Es muy diferente. Cristo pagó para que nosotros tengamos autoridad sobre el pecado, para que nosotros tengamos autoridad sobre las tinieblas, no para tener miedo de que eso nos puede hacer caer. Entonces, el amor de Dios perfecto es, y solo ese amor saca nuestros miedos. Entonces, la invitación hoy es que permitas que el amor de Dios entre en tu vida para que ese amor eche fuera todo miedo que hay en ti. Porque es necesario que sueltes tus miedos, porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Y para Él poderlo hacer, tienes que ser libre de esa cautividad, de ese miedo, para que de verdad empieces a caminar en la libertad que Él por su gracia te ha regalado. Entonces recibe el amor de Dios y empieza a caminar en ese amor maduro, en ese amor perfecto, y entiende que ahora empiezas a vivir por amor y no por miedo. Recibe el amor de Dios en esta noche. Que Dios les bendiga grandemente.
y nos vemos el día de mañana.